La mayoría de ustedes conviven con personas, están rodeados de voces, y aún así sienten un vacío que nadie llena. Pero les digo hoy que hay razones que no solo explican esa soledad, sino que pueden transformarla. Yo, Viktor Frankl, les digo que no están solos por destino, ni condenados a sentirse desconectados para siempre. Lo que de verdad los define es cómo responden ante esa sensación de vacío interior. Porque mientras haya libertad interior, siempre habrá posibilidad de conexión auténtica. Y esa conexión comienza cuando dejan de preguntarse quién los acompaña y empiezan a preguntarse con quién vale la pena compartir el sentido. Las siguientes 8 razones que trataremos en este video pueden cambiar la manera en que entienden su propia soledad. Muchos de ustedes han intentado mitigar la soledad llenándose de ruido. Redes sociales, series, mensajes constantes, comida emocional, incluso relaciones fugaces. Lo hacen porque cada uno de esos estímulos parece, en apariencia, distraer del silencio que sienten por dentro. Pero escúchenme, ese silencio no es su enemigo, es su señal. El vacío interior que tratan de anestesiar es el llamado profundo del espíritu humano que aún no ha encontrado sentido. Porque el ser humano, a diferencia de otras criaturas, no puede vivir solo de placer o distracción. Necesita una razón, una causa, una tarea que lo trascienda. Y cuando no la encuentra, sufre. Pero ese sufrimiento es una brújula, no una condena. Cuando sustituimos el sentido por entretenimiento constante, no estamos combatiendo la soledad. Solo estamos demorando el momento inevitable en que nos enfrentamos a nosotros mismos. Y ese momento llega siempre. Normalmente en la noche, en la pausa, cuando ya no hay más pantallas que mirar. La logoterapia lo ha dejado claro. El ser humano está orientado hacia el significado. Su salud mental, su vitalidad emocional, dependen de encontrarlo. La soledad que sienten no es por estar solos, es porque están desconectados de un ¿para qué? Y cuando no hay un ¿para qué?, cualquier ¿con quién?, se siente vacío también. El primer paso es no huir del vacío, sino escucharlo. La sociedad les ha hecho creer que el silencio es peligroso, que la incomodidad debe evitarse a toda costa. Pero les digo, el silencio es un puente. Cuando dejen de temerlo, podrán cruzarlo hacia algo más grande. Aquel que es capaz de soportar el peso de estar consigo mismo, pronto descubrirá que no está solo. Está acompañado por la posibilidad de sentido. Ese es el primer secreto de la soledad. No siempre es un síntoma. A veces es el inicio del despertar. Muchos creen que la solución a su soledad está en estar acompañados. Que mientras haya alguien al otro lado del teléfono, de la cama o del sofá, el vacío debería desaparecer. Pero no es así, porque la compañía sin conexión no es medicina, es más bien una ilusión, y a veces una cárcel silenciosa. He visto, y tal vez tú también lo has sentido, que hay personas que pueden estar rodeadas de amigos, parejas, incluso familiares, y sentirse más solas que nunca. ¿Por qué? Porque confundieron presencia física con presencia espiritual, porque pensaron que alguien estar ahí era suficiente, pero no lo es. Una conexión auténtica no ocurre por proximidad, ocurre por profundidad. Y la profundidad no se construye desde la necesidad, sino desde el sentido. Desde lo que compartimos más allá de nuestras heridas, más allá de nuestra ansiedad por ser validados. En logoterapia, hablamos del deseo humano de autorrealización. No a través del ego, sino a través de cumplir con una tarea que está fuera de nosotros. El ser humano se realiza en la medida en que se olvida de sí mismo y se entrega a una causa, a un otro, a un sentido más amplio. Pero cuando busca a otros para ser salvado, no para amar sino para no estar solo, entonces transforma la relación en una transacción y la conexión se muere antes de nacer. Las relaciones vacías no curan la soledad, la profundizan. Porque cuando estás con alguien que no te ve, te sientes invisible. Cuando hablas y no eres escuchado, el silencio se vuelve ensordecedor. Y cuando tu presencia no importa, tu alma comienza a apagarse lentamente. Estás con alguien, pero sigues sin estar contigo. Y no se trata de culpar al otro, no. Se trata de mirar con honestidad brutal qué estás buscando en tus vínculos. ¿Estás buscando compartir lo que ya eres? ¿O estás buscando que alguien llene lo que tú no has querido ver? Esta diferencia lo cambia todo. Te lo digo con firmeza y compasión. Una relación no puede salvarte de tu propia desconexión interior. Ninguna persona, por más que te ame, puede darte un sentido que tú no has descubierto. No es su tarea, es la tuya.
Y esa tarea, aunque parezca solitaria al principio, es la que te prepara para conectar de verdad. Porque quien ya no necesita al otro para llenar su vacío, está listo para amar libremente, sin cadenas, sin carencias, sin máscaras. ¿Te das cuenta ahora? No es la ausencia de compañía lo que duele. Es la ausencia de propósito compartido. No es la falta de palabras, sino la falta de sentido en las palabras. La soledad no se cura con presencia, se cura con significado. Y una vez que descubras esto, comenzarás a elegir mejor con quién caminar. Ya no necesitarás correr hacia cualquier abrazo. Aprenderás a esperar a aquel que no te tape el vacío, sino que lo honre, que no te distraiga de ti, sino que te devuelva a ti. ¿Sabes qué es una de las causas más profundas de la soledad moderna? El rechazo al sufrimiento. Hemos llegado a creer que sentirnos mal es un error, que la angustia debe eliminarse, que todo malestar es señal de que algo está roto dentro de nosotros. Y al hacer eso, nos aislamos todavía más. Déjame decirte algo que puede parecer contraintuitivo. La soledad, el vacío, el sufrimiento, no son nuestros enemigos. Son, muchas veces, los únicos mensajeros sinceros que tenemos. La logoterapia parte de un principio profundo. No podemos evitar el sufrimiento en la vida, pero sí podemos darle un sentido. Y cuando el sufrimiento tiene sentido, deja de ser sufrimiento puro. Se transforma. ¿Sabes por qué te sientes solo incluso cuando haces todo bien? Porque tal vez estás corriendo lejos de una parte de ti que te está pidiendo ser escuchada. El dolor no atendido, el trauma negado, la pérdida nunca procesada. Todo eso crea una barrera invisible. Nos desconecta no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Y nadie puede conectarse con los demás si está desconectado de sí. Hay una imagen que usaba a menudo, la del ser humano como un ser tironeado hacia 3 dimensiones: el cuerpo, la psique y el espíritu. Nuestra época le da demasiada importancia a las 2 primeras. ¿Cómo te sientes? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? Pero nos olvidamos de la tercera, la espiritual, que pregunta: ¿qué sentido tiene esto para ti? ¿Qué enseñanza trae este dolor? ¿Cómo puede este momento oscuro ser parte de tu propósito? Cuando dejamos de ver el sufrimiento como una desgracia y comenzamos a verlo como un desafío al que debemos responder con dignidad, algo cambia. El aislamiento ya no es el de una víctima, sino el retiro de alguien que está forjando algo en su interior. Y cuando salimos de esa soledad con una respuesta, con una transformación, entonces podemos volver a conectar desde otro lugar. Muchas personas que se sienten solas no están solas porque no las quieran. Están solas porque han aprendido a ocultar su dolor para ser aceptadas. Pero ese dolor sigue ahí, como un puente no cruzado. Y cada vez que niegan lo que sienten, refuerzan ese muro invisible entre ellas y el mundo. Atrévete a mirar tu propio sufrimiento a los ojos. No para recrearte en él, no para victimizarte, sino para hacerle una pregunta sagrada: ¿qué propósito puedo darle a esto? Porque si encuentras esa respuesta, dejarás de sentirte prisionero y empezarás a sentirte protagonista. Y hay algo más. Cuando haces las paces con tu dolor, también te haces más compasivo con el de los demás. Comienzas a ver la humanidad detrás de los rostros. Ya no buscas solamente compañía, sino comprensión. Y esa comprensión mutua es una de las formas más profundas de vencer la soledad. Vivimos en un mundo que premia la apariencia y castiga la vulnerabilidad. En cada red social, en cada conversación superficial, en cada respuesta automática de "todo bien", vamos construyendo un personaje, un yo ideal que queremos mostrar al mundo. Pero cuanto más tiempo pasamos sosteniendo ese personaje, más nos alejamos de quienes realmente somos y más solos nos sentimos. Aquí está la trampa. Creemos que si mostramos nuestras inseguridades, nuestra confusión, nuestros errores, seremos rechazados. Así que nos escondemos detrás de máscaras pulidas. Pero nadie puede amar una máscara. Nadie puede conectar con lo que no se atreve a ser verdadero. Y ese falso yo que construimos para ser aceptados es precisamente el que nos mantiene desconectados. En logoterapia, entendemos que el ser humano necesita sentido más que aprobación. Y lo que más sentido nos da es sabernos vistos, escuchados y comprendidos tal como somos. No como aparentamos ser, pero para eso hay que tener valor. Porque mostrarse real, en un mundo donde todo parece editado, es un acto profundamente revolucionario.
¿Y sabes qué ocurre cuando te permites ser tú, con todo lo que eso implica? Que dejas espacio para que otros también se atrevan. Cuando uno se desnuda emocionalmente, abre un camino para la intimidad real. Y ahí, en esa vulnerabilidad compartida, la soledad se derrumba. No porque alguien te complete, sino porque tú dejaste de esconderte. Pero sé que esto no es fácil. Sé que, muchas veces, hemos aprendido a no mostrarnos por sobrevivencia. Hemos aprendido que lo mejor es reprimir, fingir, encajar. Entonces, déjame decirte algo con todo el cariño. No tienes que tener todo resuelto para ser digno de amor. No tienes que estar en tu mejor versión para merecer conexión. La autenticidad siempre será más poderosa que la perfección. Y ahora, antes de continuar con la siguiente razón, quiero recordarte algo importante. Si este mensaje te está resonando, si sientes que estas palabras te acompañan en un momento importante de tu vida, te invito a suscribirte. Porque este espacio es para ti, para que sigamos profundizando juntos. Y si quieres, comenta una frase que te represente en este momento. Un pensamiento, un eco, una pequeña verdad. Me encantaría leerte. Este no es solo un monólogo, es un diálogo de almas. Vuelvo contigo, no eres menos valioso por tus heridas. De hecho, es en ellas donde se forma el carácter, donde se templa la dignidad. Las personas que más sentido han encontrado, las que más profundamente han conectado con otros, no son las que menos han sufrido, sino las que han tenido el coraje de integrar su dolor y compartirlo. Tu soledad podría no venir de estar solo, sino de no sentirte libre de ser tú. Y mientras no sueltes la necesidad de agradar, no te sentirás realmente acompañado. Hay una verdad que muchos no quieren escuchar, pero que es central en la logoterapia y en la experiencia existencial de todo ser humano. La libertad interior no solo es un regalo, también es una carga, y ese peso, el de tener que elegir nuestra actitud, nuestro camino, nuestra respuesta frente a la vida, es una de las razones más profundas por las que seguimos sintiéndonos solos. Porque cuando nadie te dice qué hacer, cuando no hay un culpable claro ni una estructura externa que te imponga un sentido, tú quedas a solas contigo mismo. Y para muchos, eso no es liberador, sino aterrador. En los campos de concentración, lo vi con mis propios ojos. Había quienes, incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento, lograban mantenerse en pie porque elegían no rendirse, porque encontraban un motivo, aunque fuera diminuto, para resistir. Y también había quienes se quebraban no por el dolor físico, sino por la ausencia de propósito, por la desesperanza de no ver un para qué en su sufrimiento. Es decir, la libertad no está en lo que te pasa, sino en cómo eliges responder a lo que te pasa. Y eso aplica a la soledad también. Muchos esperan que el mundo cambie, que las personas cambien, que llegue alguien a rescatarlos emocionalmente. Y mientras tanto, olvidan que ellos mismos tienen el poder de cambiar su relación con lo que sienten. Pero ejercer esa libertad da vértigo, porque implica responsabilidad, implica dejar de culpar a otros. Implica soltar la comodidad de la queja y mirar de frente el propio vacío, el propio abandono, el propio miedo. No todos están dispuestos a hacerlo. Por eso muchos prefieren distraerse, seguir esperando, seguir buscando fuera lo que solo pueden encontrar dentro. Te lo pregunto con toda honestidad. ¿Cuántas veces has dicho, nadie me entiende, cuando en realidad tú no te has permitido entenderte a ti mismo? ¿Cuántas veces has esperado ser elegido por otros cuando no has elegido tú mismo un camino con sentido? Es duro, lo sé, pero necesario. La soledad se alivia, no solo al encontrar a otros, sino cuando uno empieza a sentirse en paz, con su propia compañía. Y eso solo ocurre cuando entiendes que no eres víctima pasiva de tu existencia, sino creador activo de tu significado. La logoterapia nos enseña que la última de las libertades humanas es elegir nuestra actitud frente a las circunstancias. A veces no puedes cambiar lo que vives, pero sí puedes decidir qué actitud tomas frente a eso. Esa decisión puede parecer pequeña, pero cambia todo. Y aquí viene lo poderoso. Cuando eliges con conciencia, incluso el vacío se llena de sentido. Incluso tu dolor puede convertirse en servicio. Incluso tu aislamiento puede ser un espacio de crecimiento, de maduración, de preparación. Estar solo deja de ser una tragedia cuando se convierte en una elección lúcida para reencontrarte contigo y con lo que importa de verdad. Y una vez que haces eso, entonces sí,
estás listo para compartir tu vida, no desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Llegamos a una de las raíces más dolorosas, y a la vez más transformadoras, de la soledad, el autoabandono. Esa sensación de vacío que a veces crees que viene porque nadie te entiende, nadie te busca, nadie te cuida. En realidad muchas veces tiene otra causa más profunda. Tú mismo has dejado de estar para ti. No hablo de egoísmo ni de egocentrismo. Hablo de la desconexión con tus necesidades verdaderas, tus valores más íntimos, tu voz más auténtica, esa que solías escuchar de niño, o en momentos de claridad, pero que con el tiempo empezaste a silenciar para cumplir con expectativas, para encajar, para complacer, para evitar conflictos. Y así, poco a poco, fuiste desapareciendo de tu propia vida. La logoterapia nos recuerda que el ser humano no solo sobrevive, sino que está llamado a responder ante la vida. Pero no puedes responder desde la autenticidad si no sabes siquiera qué estás sintiendo, qué anhelas, qué te duele, qué sueñas. Es como si tú mismo te hubieras dejado de mirar al espejo del alma. Y si tú no te ves, ¿cómo esperas que los demás te vean? Este autoabandono se manifiesta en formas sutiles pero devastadoras. Cuando aceptas relaciones que te desgastan solo para no estar solo. Cuando callas lo que sientes por miedo al rechazo. Cuando no respetas tus límites para mantener la paz externa mientras se desata la guerra interna. Cuando dejas para después tus pasiones, tus proyectos, tu salud mental. Todo eso es abandono. No físico, pero sí existencial. Y aquí ocurre algo paradójico. Cuanto más te abandonas, más esperas que alguien te salve. Que alguien te elija, te rescate, te demuestre que vales. Pero esa expectativa es injusta, porque lo que estás pidiendo no es amor, sino sustitución. Estás esperando que otro ocupe el lugar que solo tú puedes ocupar, el de tu propia presencia, tu propia lealtad. Frankl decía, la vida exige a cada individuo una contribución, y depende de él descubrir en qué consiste. ¿Cómo vas a descubrir tu contribución al mundo si no te detienes a preguntarte, ¿en qué crees tú? ¿En qué eres bueno tú? ¿Qué necesitas tú? Tal vez tu soledad no viene de que nadie esté ahí, sino de que tú dejaste de estar para ti. Y cuando uno se traiciona, aunque esté en medio de una multitud, siente frío. El alma se enfría cuando vive exiliada de su hogar más íntimo, pero hay esperanza, porque puedes regresar. No necesitas que alguien te dé permiso. Puedes volver a ti con cada decisión, cuando te escuchas, cuando te cuidas, cuando te atreves a decir no o a decir sí desde el corazón, cuando recuperas tus pequeños rituales de dignidad cotidiana. Reconectarte contigo es uno de los actos más poderosos contra la soledad, porque solo desde ese reencuentro puedes empezar a construir relaciones sanas, decisiones con propósito y una vida con dirección. El verdadero abandono que más duele no es el que los demás hacen contigo, es el que tú mismo cometes cada vez que eliges alejarte de tu verdad, por miedo. Pero eso puede cambiar. El regreso a ti siempre está disponible, aunque lleves años lejos, aunque creas que es tarde. Nunca lo es. Hay una soledad que no tiene forma ni nombre, pero que se cuela en medio de lo cotidiano. La sientes incluso cuando tu agenda está llena, cuando logras tus metas, cuando aparentemente todo va bien. Es un tipo de vacío que no se llena con logros ni con placeres. Es la soledad de una vida sin trascendencia. ¿Y qué es trascendencia? No es algo religioso necesariamente. Trascender, en términos existenciales, es ir más allá de uno mismo. Es vivir no solo para sobrevivir, sino para contribuir, no solo para acumular, sino para dejar huella. Frankl lo entendía profundamente. El ser humano se completa cuando deja de girar en torno a sí mismo, cuando su existencia está al servicio de algo que lo supera, pero que al mismo tiempo lo eleva. Vivimos en una época obsesionada con el yo, mi éxito, mi imagen, mi bienestar, mi marca personal, mi estilo de vida. Pero ese narcisismo social ha producido una epidemia de aislamiento emocional, porque el alma humana no puede nutrirse solo de sí misma. Necesita dirección, entrega, vínculo con algo más grande. Puede ser una causa, una obra, un amor profundo, un valor irrenunciable. Cuando no hay trascendencia, todo se vuelve plano. Incluso, los logros pierden su sabor. Te gradúas, consigues el trabajo, viajas, acumulas experiencias, pero sientes que nada permanece.
porque nada de eso toca lo eterno. Y sin lo eterno, el presente se vuelve frágil, fugaz y dolorosamente insuficiente. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de que nada es suficiente? Que siempre falta algo, aunque objetivamente tengas muchas razones para sentirte bien. Ese es el grito de tu ser pidiendo profundidad, pidiendo dirección, pidiendo sentido. La logoterapia nos recuerda que no se trata de encontrar la felicidad, sino de encontrar una razón para ser feliz. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de tener una razón por la cual vale la pena soportarlo. La falta de trascendencia nos hace sentir solos porque, sin ella, no hay comunión real con nada. Puedes estar con alguien, puedes estar ocupado, puedes estar entretenido, pero si no estás en conexión con un propósito mayor, no estás realmente arraigado. Y el alma no tolera estar desarraigada por mucho tiempo sin comenzar a doler. Pero aquí viene lo poderoso. No necesitas tener una gran misión para vivir con trascendencia. A veces, el sentido está en una sola decisión valiente. En cuidar a alguien, en crear algo con amor, en vivir con coherencia, en decir la verdad, en ser un refugio para otro. Eso es trascender. Que tus actos no mueran contigo, que tu paso por el mundo signifique algo para alguien más, que lo que eres y lo que haces tenga eco más allá de ti. Cuando vives así, aunque estés solo físicamente, no te sientes abandonado, porque sabes que tu existencia está enlazada con algo más profundo, algo que permanece, y entonces esa soledad que parecía un castigo se transforma en un espacio sagrado. Ya no es vacío, es silencio fértil. Hay una forma de soledad silenciosa, casi imperceptible, pero profundamente devastadora, la que se produce cuando vives tu vida en el futuro condicionado. Cuando tenga pareja, entonces me sentiré completo. Cuando me vaya de este lugar, entonces podré empezar de verdad. Cuando supere esto, cuando logre aquello, cuando todo cambie. Ese cuando se vuelve una cárcel invisible. Y mientras esperas ese momento imaginario que parece traer la salvación, te pierdes del único lugar donde puedes encontrar sentido real. El ahora es una paradoja cruel. Estás físicamente aquí, pero tu mente, tu alma, tu atención están proyectadas a un mañana que nunca llega como lo esperas. Y esa desconexión con el presente te hace sentir perpetuamente incompleto, ausente de ti mismo y por tanto profundamente solo. Frankl lo decía con claridad: no es el futuro el que da sentido, es la forma en que vives el presente lo que hace que ese futuro tenga dirección. La vida no espera. Incluso el sufrimiento puede llenarse de propósito si te haces la pregunta correcta en el momento presente. ¿Qué me está pidiendo esta situación? ¿Cómo puedo responder con dignidad a esto que estoy viviendo ahora? Pero nos hemos entrenado para la evasión. Nos distraemos constantemente, con pantallas, con trabajo, con metas infinitas, y en esa carrera pasamos de largo frente a nuestra propia existencia. No vemos al amigo que nos escucha, no sentimos el abrazo que recibimos, no notamos el suspiro de alivio tras una pequeña victoria. Nos estamos perdiendo. Y lo más trágico, no es que nadie nos acompañe, es que nosotros mismos no estamos presentes para vivir nuestra vida. La soledad no siempre se cura con compañía, a veces se cura con presencia, con ese momento en que decides mirar el atardecer sin grabarlo, con esa conversación en la que no estás pensando en qué decir, sino en escuchar de verdad, con ese instante en que dejas de correr y te preguntas con honestidad: ¿qué sentido tiene esto que estoy haciendo ahora? ¿Qué valor estoy honrando con este paso? El vacío no siempre viene de la falta de personas, a veces viene de la falta de atención. Porque donde no hay presencia, no puede haber conexión, y sin conexión con el momento, con la vida que se despliega frente a ti, tampoco puede haber gratitud, ni sentido, ni paz. Y aquí hay algo más profundo. Cuando realmente estás presente, incluso el dolor se transforma, porque ya no lo ves como una injusticia del destino, sino como parte del camino que estás recorriendo con conciencia. Y esa conciencia es una forma de compañía interior, una luz que alumbra incluso en medio de la soledad. No esperes a que todo esté perfecto para habitar tu vida. No postergues tu plenitud a un mañana que quizás nunca llegue como imaginas. Haz del ahora un lugar digno, un espacio sagrado, un momento que merezca ser vivido, no solo soportado. Hay una soledad que se camufla muy bien, no se nota en la superficie,
porque puede estar acompañada de éxito, visibilidad, contactos, actividad social, pero en el fondo es una de las más corrosivas. La soledad que nace cuando nos olvidamos del otro, cuando dejamos de mirar al prójimo como un fin en sí mismo y empezamos a verlo como un medio. Viktor Frankl enseñó que el ser humano se realiza a través de la entrega a algo que lo trasciende, un propósito o una persona amada. Pero en la sociedad moderna, muchas veces hemos reducido la vida al yo primero, al cómo me afecta a mí, al qué gano yo con esto. Y bajo ese filtro, el otro pierde rostro. Se convierte en un obstáculo, en una amenaza, en una fuente de validación, pero no en un encuentro. Y aquí está la ironía. Buscamos desesperadamente conexión, pero nos relacionamos desde la utilidad. Buscamos amor, pero negociamos como si fuera un contrato. Queremos ser escuchados, pero no sabemos escuchar. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué me siento tan solo? Es porque hemos olvidado que la conexión humana verdadera no se basa en obtener, sino en ofrecer. No se trata de quién me ama, sino de ¿a quién amo yo de verdad? No se trata de quién me ve, sino de ¿a quién estoy dispuesto a ver con profundidad, sin juicio, con alma? La logoterapia nos invita a mirar al otro no como un espejo para nuestro ego, sino como un misterio sagrado. Y cuando realmente haces ese cambio de mirada, todo cambia. Porque ya no estás esperando que el mundo venga a darte sentido. Tú mismo comienzas a crear sentido a través de tu entrega, tu compasión, tu presencia. ¿Sabes por qué muchos se sienten solos incluso dentro de una relación? Porque están más enfocados en lo que les falta que en lo que pueden dar. Y dar no significa sacrificarte hasta vaciarte. Significa compartirte desde tu verdad, escuchar sin interrumpir, mirar sin filtrar, acompañar sin resolver, ser con el otro, no sobre el otro. Frankl decía que el hombre solo se encuentra a sí mismo cuando se olvida de sí mismo, al entregarse a una causa o al amor de otro ser humano. Y es cierto, a veces, cuanto más te obsesionas con llenar tu vacío, más lo agrandas. Pero cuando te abres a dar, a servir, a estar para otros, no para manipular ni impresionar, sino para compartir lo que eres, entonces algo en ti se ordena, algo florece, algo deja de doler. Quizá tu soledad no venga de que nadie esté contigo, sino de que tú has olvidado cuánto puede sanar el alma al mirar sinceramente a otro ser humano. El alma humana no fue hecha para competir, sino para encontrar eco, y ese eco se produce en el encuentro, en el acto silencioso de mirar con profundidad, en la voluntad de salir de uno mismo, aunque sea por un instante, para tocar el mundo del otro con respeto. Ese instante puede cambiarlo todo. Llegamos al final. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Has atravesado reflexiones difíciles, verdades incómodas, y quizás incluso heridas que no sabías que seguían abiertas. Pero ahora estás aquí, y eso significa algo. Estás buscando sentido. Y quiero decirte esto, con la fuerza que solo puede nacer de la experiencia vivida. No estás solo porque te falta compañía. Estás solo porque aún no has abrazado tu poder de elegir el sentido, incluso en medio del vacío. Viktor Frankl, sobreviviente de lo inhumano, de lo insoportable, lo dijo así: a un hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Y esa libertad, que no te puede quitar ni el abandono, ni la injusticia, ni el dolor, es también la que puede transformarlo todo, porque el día en que tú decides, con el alma, que tu vida tendrá un para qué aunque aún no sepas cómo ni cuándo, ese día la soledad empieza a dejar de ser castigo y se convierte en umbral. ¿Qué significa esto? Que incluso si nadie te entiende ahora, puedes decidir entenderte tú. Que incluso si no hay brazos que te abracen, puedes sostenerte con dignidad desde dentro. Que incluso si el mundo te ignora, puedes hacer de tu existencia un testimonio de valor, de amor, de presencia. Que tu historia, aún con grietas, aún con pérdidas, puede ser un puente para otros. El sentido no necesita un escenario ideal, no necesita a todos de acuerdo, no necesita garantías, solo necesita tu decisión. Y esa decisión puede ser silenciosa, pero firme. Hoy, elijo vivir con propósito. Hoy elijo ser un canal de algo más grande que yo.
Hoy elijo que mi dolor no me destruya, sino que me transforme. Hoy elijo salir del centro de mi universo y mirar al otro, no como amenaza, sino como hermano. En la logoterapia, el sentido se descubre, no se inventa. Y muchas veces se revela cuando más oscuro parece todo. Ahí donde solo hay ruinas, emerge la pregunta: ¿qué espera la vida de mí ahora? No, ¿qué quiero de la vida?, sino ¿qué quiere la vida de mí? Y cuando te haces esa pregunta con honestidad, empiezas a ver señales donde antes solo había silencio. Empiezas a construir sentido con cada acto de amor, cada elección coherente, cada paso que das aún con miedo, y entonces ocurre lo más hermoso: la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra. Te enseña a escucharte, te obliga a detenerte, te muestra qué es verdadero y qué es prestado. Te recuerda que no eres lo que los demás te dan, sino lo que tú decides ofrecer. Así que si estás solo ahora, no huyas, no te distraigas, no te anestesies. Mira adentro. Pregúntate, ¿qué sentido puedo construir aquí, ahora, incluso en medio de este silencio? Porque mientras tengas libertad interior, siempre tendrás la posibilidad de conexión. Y esa conexión comienza en el instante en que decides vivir con sentido. No perfecto, no claro, pero sí real y profundamente humano. Y esa decisión cambia absolutamente todo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta reflexión te tocó de alguna manera, compártela. No para tener más vistas, sino porque quizás alguien allá afuera está solo como tú estuviste, y estas palabras pueden serle una chispa en la oscuridad. No estás solo, y si eliges el sentido, nunca lo estarás.